Excéntrica Radio, tan diferente como tú. Síguenos en Facebook y Twitter. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente en el programa, su programa, El Enigma del Conocimiento, donde vamos a tratar ahora de cosas medias raras, pero que es común para muchos. En esta ocasión, pues agradezco a todos los que me estén acompañando a través de excentricaradio.com, a todos los que me siguen en el interior de nuestra República Mexicana, al norte, Hermosillo, Sonora al sur, Cancún, Quintana Roo al este, Veracruz al oeste, Acapulco, Guerrero, Mazatlán, Sinaloa. Bien, vamos a tener un tema muy controvertido para muchos, pero muy atractivo para otros, dependiendo en el perfil que se estén manejando y sustentando. Bien, pues ahorita estoy compartiéndoles también esta publicación de Excéntrica Radio para que me sigan. Y una vez que ya esté, continuamos con este enigmático programa. Ok, ya estamos ya al aire. Bueno, en línea, porque no estamos al aire, sino estamos en línea, a través de Excéntrica Radio de Facebook, perfil de Facebook, excentricaradio.com, tan diferente como tú, y a través de las plataformas de audio, que es www.mxenlanoticia.com, www.mxenlanoticia.com, www.soyfriki.com y www.clicksocialtlaxcala.com, y próximamente en www.monitorexpress.com. Tan diferente como tú, estás en Excéntrica. Bien, pues vamos a tratar ahora detalles muy así como que muy acelerados, pero que es muy necesario que en estos tiempos podamos tener esa relevancia en cuestión de los símbolos. Vamos a hablar sobre los símbolos y signos de las religiones, iglesias, creencias, su significado, porque es necesario a veces tener referencias de todo esto. Seleccione algunos de los signos más conocidos y famosos de la historia, signos religiosos, y usados por diferentes iglesias, envueltos en el misterio de lo desconocido y lo oculto, místicos, de cultos prohibidos y secretos, emblemas de logias, masones y otras sectas y organizaciones, símbolos usados por las ciencias ocultas y pseudociencias. Y esto pues también es algo importante, estar en constante comunicación y en constante conocimiento. Recuerden bien que si no hay conocimiento, no valemos algo. Caracteres Unicode o códigos HTML necesarios para mostrarlos en documentos y páginas. Bien, esto es algo muy interesante que debemos de tener, pero ¿qué es lo que viene? Normalmente tenemos el signo de la cruz en diferentes religiones. La cruz inevitablemente es el signo más usado y más utilizado por las religiones. Esto nos da a conocer que a través de la historia de la humanidad es y ha sido usada por muchos organismos, sectas, organizaciones, gobiernos, personas de todo tipo y creencias. Existen varios tipos de cruces de acuerdo a lo que representan. La cruz latina, la más usada de las cruces, es la cristiana o latina. Representa el martirio de Jesucristo y por ende es el símbolo de la religión cristiana en general. En ella, el segmento menor tiene una relación de 3/4 con el mayor. Bien, entonces, pero también hay otras creencias y otras ideas que tienen sobre la cruz ordinaria que conocemos comúnmente, que las vemos en las crucifixiones o en la representación de las crucifixiones, vemos en las películas, etcétera, no, en las mismas iglesias, dentro de las iglesias, una cruz, pero que también, ¿saben una cosa? Hay un
pequeño detalle, todo esto viene de Roma. Y hay que entender que para que tuviera mayor, ahora sí, prevaleciera con mayor arraigo este tipo de circunstancias, todo viene de Roma. Entonces, una cruz tradicional no es como lo que representa hoy en día, sino que en la antigüedad, de acuerdo a las torturas que se celebraba en aquellos tiempos y de acuerdo a la lectura de la Biblia, dice que Jesús murió en un madero, más no dice en una cruz. Pero para esto, si nos vamos al aspecto de lo griego, en griego dice estaurus. Estaurus significa es un madero, es un palo, es un poste, finalmente, que no tiene forma. Pero antiguamente, antes de que se instituyera como crucifixiones o como algo de tortura para exhibir a todos toda la gente que se dedica a generar disturbios en una comunidad, en un estado o en un país, buscaban la manera de exhibirlos. Precisamente una de las partes más importantes es poderlos exhibir en el proceso de, vamos a decir así, en un simbolismo que es totalmente romano, porque ni griego esto es algo sorprendente, ni tampoco es arameo, es totalmente romano. ¿Por qué? Porque hay que recordar cómo eran antes las espadas de los romanos. Eran y son y seguirán siendo en forma de cruz. Por lo consiguiente, ahí es cuando se aplica algo muy importante, que todo aquel que se dedique a hacer revolución dentro de un lugar, de una comunidad, tendrá que morir a espada. Por eso es que ahora podrán comprender ciertas circunstancias de esta simbología de la cruz. Pero bueno, también tenemos la cruz griega. En la cruz todos los brazos son del mismo tamaño. Fue la cruz del cristianismo hasta el renacentismo, que empezó a usarse en Roma las cruces latinas. En Europa Oriental y parte de la Iglesia Ortodoxa continúan utilizándose su estilo hasta el día de hoy, pero realmente no tiene esa manera de utilizarse. Era en aquellos viejos tiempos, recuerdo, que se utilizaba una especie de T mayúscula, que es lo que se le llama en griego, una de las letras del alfabeto griego llamado Tau. Tau es una T nada más, que así era principalmente el lugar donde se sacrificaban o se hacían rituales para adorar a las grandes deidades de Grecia, pero nada que ver con el romanismo. El romanismo ya le colocó un poco más le estiró la parte de donde se sostiene la tierra, ese poste le alargó más, para que de esa manera se pueda ver que es muy santo. Y hay que recordar que por eso la supuesta Santa Sede está en Roma. Qué casualidad que todo se va como que armando desde un punto de vista que pareciera ser que estamos anegados de gente negativa. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Lo importante ahorita es ir conociendo cada una de las cruces. Bien, la cruz de Lorena tiene un doble travesaño más corto sobre el mayor, también conocida como cruz patriarcal o cruz de Caravaca, en ocasiones también referenciada como Vera Crucis. Se dice que es un fragmento de la verdadera cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Pero hay algo muy interesante en todo esto. Fíjense que si ustedes escriben la palabra, o sea, de la cruz Caravaca, si escriben la palabra Caravaca letra por letra al revés, ahí nos da un sentido medio específico, medio controversial, y para el cristianismo pues es una falta de respeto y de amor, que es acabar a C. C, por lógica, es Cristo. Bien, pero acá tenemos la otra cruz, que es la ortodoxa, es la cruz de 8 brazos, que recibe también el nombre de crucifijo.
en la tradición ortodoxa los pies de Cristo no están atravesados por un solo clavo, como en la católica, sino con 2 clavos, uno por cada pie. ¿Será cierto? Bien, pues esto solamente en la historia, y tendríamos que estar remontándonos a través del tiempo para poder saber si realmente lo es, pero yo lo dudo. Tenemos otra que es la cruz de Malta. Sus brazos poseen la forma de 4 V's mayúsculas unidas por sus vértices. Y esto pues obviamente también nos da grandes estragos por las creencias. También conocida como la cruz de San Juan o cruz de 8 puntas. Es el símbolo de los caballeros que servían en el hospital de Jerusalén, conocidos primero como los caballeros de la orden hospitalaria y luego como caballeros de San Juan. Bien, pues aquí obviamente dentro de lo que es el contexto de la pues enseñanza judía o de Israel, no creo que hayan utilizado esto, puesto que no tienen esa sentencia de poder creer en esto. Tenemos otra de las cruces, que es la cruz de San Andrés. Es un aspa o cruz griega rotada a 45 grados. Esto pues lógicamente tiene cierta referencia, pero no en su totalidad. Tenemos la supuesta cruz de Jerusalén, pero que no es tal como Jerusalén. La cruz de Jerusalén, también conocida como cruz de los cruzados, que esto ya tiene más sentido, ¿sí? No la cruz de Jerusalén, sino la cruz de los cruzados. Proviene de la bandera que el Papa Urbano II en la primera cruzada entregó a los soldados religiosos y se convirtió posteriormente en el símbolo del reino de Jerusalén, pero realmente nada que ver. Después de esa victoria, la original consistía en una gran cruz griega con 4 pequeñas cruces en cada cuadrante. Entonces, lógicamente, nada que ver. Ahí entonces tendría que crucificar a 4. Dentro de la historia bíblica, nada más fueron 3. ¿Y dónde estaría el cuarto? ¿Acaso serán ustedes? ¿Seré yo? ¿Quién será? Bien, pues no le quiero ahondar en esta situación porque podríamos entrar en detalles muy controversiales. Bien, tenemos también la cruz papal. Esta cruz papal, también llamada cruz pontificia, posee 3 travesaños de diferentes longitudes. Simboliza la autoridad del pontífice romano como obispo de Roma, patriarca de Occidente y sucesor del apóstol San Pedro. Pero algo muy interesante, ¿por qué San Pedro? ¿Habrá acaso muchos santos? Bien, en la parte de la ideología y superstición de la Iglesia Católica Romana hay muchos santos, pero ¿quién ha sido realmente santo? Creo que hasta la fecha no he tenido el gusto de conocer alguno. Aunque pues ya los mártires y que se murió Juan Pablo II y lo hacen santo y todo eso, bueno, es una creencia, pero realmente no tiene un sustento o una valoración fidedigna donde podamos constatar que es un santo. Algo muy claro que podemos decir sobre la Biblia en el Nuevo Testamento dice que ni tan solo uno es justo. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ante la presencia del Todopoderoso. Entonces eso significa que ni el Papa puede ser santo, porque estamos, pero bien enlodados en la porquería. Suena feo, pero así es. Bien, tenemos también la cruz de San Pedro. Es una cruz latina invertida basada en la tradición del martirio del apóstol San Pedro. En la actualidad se asocia con grupos anticristianos o relacionados con el satanismo. Esto es una realidad. ¿Cómo es posible que si dicen que murió Cristo en una cruz, obviamente con el travesaño más hacia arriba que hacia abajo, ahora se maneje todo esto invertido? Bien, pero esto es también por circunstancias en el cual San Pedro quiso ser demasiado humilde o inferior a Jesús, por eso es que la cruz invertida. Pero realmente la cruz, algo que les puedo decir, no los va a salvar. Esto es definitivo. La superstición de que muchos dicen, ay, pues me voy a persignar
que está mal dicho hasta eso. Ahí es cuando empieza la gran ignorancia de la mayoría. ¿Por qué la mayoría? Porque todos dicen, vete a persignar, cuando realmente no es correcta esa palabra. Lo correcto es persignar. Persignar es un signo antes de entrar a. Y lógicamente que esto de decir persignar, signo, o sea que vamos a crear un signo, pero no dice cuál es la forma del signo. Ahora, hay que entender, y bueno, con mucho respeto y amor a todos, y sobre todo católicos, tampoco saben persignarse. Eso es lo más triste y pues deplorable, porque si nosotros tuviéramos conciencia de persignarse correctamente, no caerían en la crisis en la que se encuentra, y nadie, ni la nación mexicana, tendría una crisis tan terrible como la que estamos pasando. Pero bueno, es respetable, yo quiero a todos, aunque no sepan cómo persignarse, no hay problema. Pero si alguno de ustedes quisiera que les enseñara adelante, o sea, es bueno, porque obviamente yo no soy católico, no soy protestante, no soy judío, no soy metodista, adventista, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero sí, lo que puedo comentarles es que debo de ser neutral. Y obviamente lo más importante es amar a todos cuanto existen de acuerdo a sus diferencias o diferentes creencias, que eso es lo más importante. Hay grupos religiosos que simplemente dicen, no, ya no le hables porque ya no siguen nuestras enseñanzas. Eso es la completa estupidez de la humanidad. Pero bueno, es respetable al final de cuentas. Tenemos otra que es la cruz de San Jorge. Es una cruz griega roja sobre un fondo blanco. Originalmente usada en Génova, posteriormente fue la insignia de la Royal Navy. Forma parte actualmente de varias banderas, incluyendo la de Inglaterra. Esto es fantástico, pero que nadie le da la importancia. La rosa siria occidental, también tenemos otra. La cruz siria oriental, o sea, hay dos, occidental y oriental. Para que todos aquellos que no tengan la ubicación clara, la cruz siria occidental corresponde a nuestra América, ¿sí? Y la oriental es la parte de Europa, ¿sí? O del Medio Oriente, que es más factible decir del Medio Oriente. La cruz celta, símbolo pagano que surgió cuando los celtas se transformaron al cristianismo, consiste en la unión de la cruz católica con un círculo en la parte trasera. Bien, aquí es donde empieza el proceso del simbolismo esotérico. Cuando nosotros llegamos a encerrar algo a través del círculo, o sea que los encerramos para poder generar una especie de fuente mística, a veces caemos en los errores de generar puertas dimensionales que las abrimos para fracasar. Bien, tenemos Chi-Rho. Chi-Rho es uno de los primeros criptogramas usados por los cristianos. Consta de dos letras, Chi y Rho, o sea, X y P, de la palabra griega Cristo, pero realmente no es Cristo, sino Cresto. Hasta eso no saben pronunciar, y la traducción y lo original de las escrituras griegas es Cresto o Crestos, ¿sí? Entonces esto también es otro de los grandes errores que han traducido del griego al romano, bueno, al latín, del latín al castellano, y obviamente aquí se vuelve un teléfono descompuesto. Bien, pero ¿qué pasa con esto? Chi-Rho, ¿sí?, invoca la crucifixión de Jesucristo. El símbolo fue muy usado en tiempos del emperador Constantino, y que lógicamente Constantino pues no tenía mucha afinidad con todo esto, pero al final de cuentas logró fusionar el imperio con el cristianismo. Bien,
Las cruces no cristianas, que esto es algo muy importante, las manos de Dios, es una cruz, es un símbolo precristiano de la mitología eslava. Estaba asociada con el fuego y la vida, también con el sol y el equilibrio del universo. Era considerado un símbolo de suerte, pero lógicamente pues no tiene nada que ver una cosa con otra. El Ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida. También se le denomina cruz ansada, cruz con la parte superior en forma de óvalo, lazo, asa o ansa. Cruz ansata en latín, la llave de la vida o la cruz egipcia. Pero también tiene otro nombre que es, me parece que es Anka, ¿sí? O Ankh, la cruz de Ankh. Pero lógicamente esto es correcto, es un jeroglífico, un símbolo utilizado por los egipcios. La esvástica. Es una cruz con los brazos torcidos, ya sea en sentido horario o antihorario. En ese caso se conoce como suavástica. Saubástica, perdón. Y esto, obviamente, saubástica se identifica generalmente con el país de Alemania en la época de Adolfo Hitler, la suástica que le llaman comúnmente, pero procede originalmente del sánscrito, una lengua clásica de la India en la que significa forma bendita. También se conoce como cruz gamada, cruz cramponada, pinyin en chino, manji en japonés. Esto suele ser muy atractivo porque si no hubiera esta diversidad no tendríamos cultura. Tenemos la cruz satánica, usada por diversas sectas satánicas, es una variación del simbolismo químico del sulfuro. Tal parece que es una combinación de la cruz de Lorena y el símbolo del infinito. ¿Será cierto? Ahí sí es cuestión de la superstición de cada persona o de cada ideología religiosa. El Santo Grial, que es uno de los tantos símbolos usados por diferentes religiones y creencias. El Santo Grial es la copa usada supuestamente por Jesucristo en la última cena, lo cual se dice que poseía poderes milagrosos. La tradición cuenta que José de Arimatea usó el cáliz para recoger la sangre de Cristo y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerla a salvo y escondida. Durante siglos se buscó en vano, siendo la fuente de múltiples leyendas medievales. Bien, pero aquí hay algo más. De acuerdo a esto que es el área del cristianismo, se tiene esa idea. Pero ¿saben una cosa? También se considera que el Santo Grial, de acuerdo a algunos grupos como son parte de los Rosacruces, los Illuminati, los masones, consideran que el Santo Grial es María Magdalena, quien estuvo constantemente en todo, ahora sí como se dice, en todo momento junto a Jesucristo, y que fue su mujer, su esposa, que tuvo relaciones sexuales Jesús con ella. Pero obviamente que el Santo Grial es depositar el líquido necesario para hacer una bendición sagrada, y esa bendición sagrada proviene en el caso de nosotros, los hijos. Entonces el Santo Grial, el Grial es se puede decir el lugar donde se deposita la semilla para que germine y haya bendición. En este caso, consideramos que dentro de este concepto del Santo Grial, el Grial en sí es María Magdalena, que es la vasija donde, de acuerdo a algunas creencias, Jesucristo tuvo relaciones sexuales con ella y que tuvo la eyaculación plena
y que lógicamente ahí se establece la fusión entre lo sagrado y lo profano, para que ahí se convierta en una santidad, ¿sí? De lo sagrado a lo profano, para generar una santidad, ¿sí? La tradición cuenta entonces que durante siglos se buscó en vano, siendo la fuente de múltiples leyendas, y hasta la fecha se sigue buscando el Santo Grial. Bien, pero esto nos da también a entender que hay muchos puntos que nos pueden perjudicar desde el punto de vista fe, confianza, creencia, etc. Uno de las finalidades de este programa no es dejarlos con la duda o hacerlos ateos o destruir su confianza, su fe, no, sino al contrario, que busquen las respuestas a lo que realmente creen, y si es correcto, adelante. Bueno, tenemos otro, Ichthys. El Ichthys es un símbolo que parece el perfil de un pez y fue empleado por los primeros cristianos como un símbolo secreto. Antes del edicto de Milán, en el año 313, los cristianos no podían revelar su fe, ya que corrían el riesgo de ser perseguidos o ejecutados. La palabra griega Ichthys es un acrónimo cuyas letras significan Jesús, Cristo de Dios, Hijo y Redentor. Pero aquí hay algo muy interesante, que todo lo que está escrito en griego, al traducirlo o al transliterarlo al castellano, pierde su esencia original. Es igual que en el hebreo pierde toda esencia y raíz y significado profundo cuando ya lo traducimos al griego, al arameo, al latín y a cualquier otro idioma. Entonces, por eso es que algunos no pueden entender que la salvación no es por una manera materialista. Bien, tenemos también la estrella de David, también llamada escudo de David o sello de Salomón. Es uno de los símbolos del judaísmo. Se le atribuyen poderes mágicos. El judaísmo es la religión, tradición y cultura del pueblo judío, antiguos habitantes del actual Israel. Del judaísmo se desglosan el cristianismo y el islam. Bien, pues algo que yo les puedo asegurar y al 100%. Cuando hablamos de judaísmo, ya estamos dividiendo judaísmo. Cuando nosotros decimos catolicismo, cismo, judaísmo, hay una serie de divisiones. Realmente, cuando nosotros hablamos de la palabra hebrea o los hebreos, es simplemente un solo, vamos a decir así, una sola nación, un solo cuerpo y una sola mente. Pero lamentablemente no hay ese comportamiento ni estación de conocimiento para poder entenderlo. Pero mientras, bien, todas las religiones existentes y las que han desaparecido y las que prevalecen, todas han salido y han sido a partir de los hebreos. No hay más, no había ni habrá otra más. Entonces, yo les sugiero y les comparto, los invito, no tanto a que se cambien, nada de eso, sino que conozcan más del origen de cada una de sus religiones. Esto es algo interesante. Bueno, la menorá, que también es uno de los tantos símbolos que se utilizan, es uno de los elementos rituales del judaísmo. Es un candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos. Representa los arbustos en llamas que vio Moisés en el monte Sinaí. Y esto lo pueden constatar y lo pueden checar en el libro de Éxodo. ¿Sí? En este libro de Éxodo pues pueden ver que hay más, ¿no? Es uno de los símbolos oficiales del Estado de Israel, apareciendo en su escudo. Y esto es una realidad. También tenemos otro de los grandes símbolos religiosos, que es creciente y estrella. Símbolo de una luna creciente con una estrella en el lado cóncavo. Los dos signos juntos son muy usados en las banderas e insignias
de los países islámicos y generalmente representa el Islam, pero son símbolos tradicionales de la nación turca. Increíble, pero cierto. Entonces hay que entender que el simbolismo del judaísmo es la estrella de 6 picos o 6 puntas, y la creciente y estrella es del Islam. Bueno, así como esto, tenemos Ru, el Ism, símbolo musulmán común en gran cantidad de banderas y emblemas. Es usada en el Corán, libro sagrado árabe, para indicar el fin de un capítulo. Tiene mucho parecido con la estrella de Lakshmi, símbolo de la religión hindú, y la estrella tartésica, símbolo con el que el pueblo tartésico, o sea, antigua cultura de la península ibérica, representaba al sol. Bien, y esto pues es algo interesante, porque hay que entender que la mayoría de las culturas y religiones han dado mucha importancia al sol como una deidad y un simbolismo importante. Por eso, si ustedes han visto en algunos santos que han plasmado o en folletos o en imágenes, siempre tienen su sol en la cabeza, comúnmente llamado aureola, la aureola, pero realmente representa al sol, al dios sol, que en este caso se maneja mucho en la cultura egipcia. Y el dios sol de la cultura egipcia se llama Ra. Tenemos otros símbolos, pues ahora sí, muy culturales o muy religiosos, que es Bajáis, la estrella de 9 puntas y el más grande nombre. Son símbolos que se usan para identificarse con la fe Bahá'í, también conocida como bajáismo. Es una religión cuyos fieles siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, su profeta y fundador, a quien consideran la manifestación de Dios para la época actual. Esto es muy interesante, ¿no lo creen? Bien, la rueda de Dharma. En el hinduismo, el Dharma es la ley universal de la naturaleza. Se concibe manifestada por movimientos regulares y cíclicos. Por este motivo se simboliza al Dharma como una rueda que torna o gira sobre sí misma. Representa para cada persona el deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según su nacimiento. Entonces a esto también podemos remontarnos a los procesos de la astrología, pero bueno, lógicamente la astrología no tiene nada que ver con la cuestión de la religión, aunque realmente interviene mucho, porque hasta el catolicismo también utiliza símbolos del zodiaco y que nadie los alcanza a ver, pero es muy interesante esa parte. Bien, tenemos el otro simbolismo muy importante, la mano, o sea, es mano jainista. El jainismo es una religión de la India. Los jainistas son vegetarianos, creen en los conceptos de Jiva Daya, compasión por los seres vivos, y el ahimsa, la no violencia. La práctica del vegetarismo es vista como un instrumento para la práctica de la no violencia y la coexistencia pacífica y cooperativa. El símbolo del jainismo es una mano con una rueda, o sea, el ciclo de la vida que debe de ser dada y quitada por la misma naturaleza. Por eso, algo muy interesante que aquí sí quizás esté un poco mal, pero lo voy a externar. A mí me gustaría saber por qué dicen que la práctica vegetariana es vista como un instrumento para la práctica de la no violencia y la coexistencia pacífica y cooperativa, puesto que las plantas, ¿sí? Ahora sí, los vegetales que consumimos también tienen vida. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Al final de cuentas, no deberíamos de comer algo. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes en esta reflexión. Tenemos el hexagrama unicursal. Hexagrama unicursal. Es una estrella de 6 puntas, símbolo de la religión telema. En griego, haz tu voluntad. Que eso es lo que significa. Y pareciera ser como si fueran símbolos utilizados en la superstición de servicios religiosos. El yin yang, otro de los tantos también símbolos muy importantes que según la filosofía oriental, China, Corea y Japón, el yin y yang es el concepto de la dualidad de todo lo existente en el universo. Son fuerzas aparentemente opuestas y complementarias que se encuentran en nuestro alrededor. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad y la pasividad. Y el yang, el principio masculino, el cielo, la luz y la actividad. Bien, pues obviamente también tenemos que al unirse este simbolismo, nos da mucha creatividad imaginativa quizás para muchos, el que si el yin es la mujer y el yang es el hombre, estando representados como está, esto nos da como referencia al símbolo de Piscis de acuerdo a la astrología. Pero bueno, ya de ahí no puedo comentar más, puesto que no es el objetivo como dicen, criticar, o como normalmente, y está mal, ¿no? Dicen, es que está juzgando a las demás religiones. No es nada de eso. Bien, tenemos otro símbolo que es Kanda. El Kanda, uno de los símbolos de Sijismo, religión hindú que se desarrolló entre las doctrinas del hinduismo y del islam. Está formado por 3 armas, cada una con un significado diferente. Kanda, espada recta, que simboliza el conocimiento del Todopoderoso. Kirpans, espadas cuyas curvas representan la soberanía. Y lo más casi allegado a lo que ustedes y todos conocemos, el chakar. El chakar, arma en forma de disco que simboliza la unicidad del Todopoderoso. Entonces, esto nos da bastante enfoque. Bien, amigos, son las 7 de la noche, 51 minutos, y esto creo que se ha ido muy rápido. Está todo mucho más fluido, gracias al Todopoderoso, que nos está dando la virtud de tener una señal fluida. Bien, dejen ver si hay algunos comentarios. No hay comentarios. No, creo que no hay. No hay ahorita. Bueno, pues nada, no importa. Vamos a ver qué más hay. Pues esto es muy interesante, porque hay que ver que a través de los siglos y a través de las diferentes culturas que han prevalecido y que han desaparecido, pues obviamente han tenido también muchos problemas, porque precisamente desaparecen. Pero bueno, bien, aquí no hay ningún comentario, nada le hace, pero estamos en Excéntrica Radio, tan diferente como tú. Vamos a continuar con un poquito más de simbolismos religiosos y sus significados. El Hjolnir, el martillo de Thor. En la mitología nórdica o escandinava, Hjolnir es el martillo y arma de guerra del dios Thor, dios del trueno venerado por las tribus germánicas en la edad vikinga. Hjolnir significa demoledor. Hjolnir significa demoledor y hace referencia a la capacidad de pulverizar del martillo. Este era el arma más temible del arsenal de los dioses y era usada para eliminar a cualquiera que intentara socavar la supremacía de los Asir. Es mencionado como un garrote, un hacha y un martillo. Hjolnir
era capaz de derrumbar gigantes y montañas de un solo golpe. Pues esto suena muy interesante. Entonces, ya saben, en la película de Thor ahí pueden verificar esa situación. Om o Pranava es uno de los mantras más sagrados del hinduismo y el budismo. Simboliza Brahman y el universo entero. Tenemos Hunab-Ku, símbolo de Hunab-Ku, el principal dios de la mitología maya. O sea, aquí arrasamos con todos, son simbolismos muy importantes. Y obviamente es como una especie de estrella de las primeras de las latinas, encerrada en un círculo y en forma diagonalizada, o sea, en forma diagonal, dividida entre lo blanco y lo negro, para que tengan más o menos una referencia, y tiene pues una especie de greca, tanto negra como blanca, simbolizando aquí en este sentido el equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre el día y la noche. Y eso pues obviamente siempre estaban muy atentos los mayas. Ouroboros, o si no, Ouroboros, es un símbolo antiguo que representa una serpiente devorándose a sí misma. Simboliza el esfuerzo eterno, la lucha eterna y la constante evolución de la vida. Esto suele ser muy interesante. Por eso, en algún momento determinado, vamos a llamarlo así, tanto en unas culturas como en otros países, otras formas de educación, se ha utilizado el símbolo de la víbora, o más bien representando a la víbora en algunos momentos, como es el símbolo de la medicina, que son dos víboras enroscadas, ¿no? Bien, Triskel. Según los descendientes celtas, antigua cultura de Europa Central, el Triskel representa la evolución y el crecimiento, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Manifiesta el principio y el fin, la eterna evolución y el aprendizaje perpetuo. Y esto, obviamente, hay que estar analizando detenidamente estos símbolos, porque también en el caso del Triskel tendría para muchos fanáticos religiosos decir que tiene el número de la bestia, el 666, pero bien, eso se lo dejaría a cada uno de los que tienen esa tendencia de satanizar todo lo que ven. Bien, tenemos otro símbolo muy importante en el caso de los símbolos ocultos y organizaciones. Dentro de la masonería o francmasonería corriente más reciente y abierta, es una organización de carácter secreto, filantrópica y filosófica. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y el desarrollo intelectual y moral del ser humano. Utiliza y se le identifica por los tres símbolos muy representativos, que es el compás y la escuadra y una letra G en el centro, que esto es de la masonería. Y parte de esa masonería también tenemos el triángulo con el ojo que todo lo ve, o supuestamente el ojo del gran arquitecto del universo. Pero también en este ojo más bien lo ha adoptado los Illuminatis, que ayudan a tener supuestamente una visión mayoritaria. Y tenemos nada más lo que es el ojo, en la pura forma del ojo, ya sin nada más, que esto también es parte de la representación del ojo que todo lo ve, o el gran arquitecto del universo. Bien, entonces el primero incluye la escuadra, símbolo de la rectitud, y el compás, símbolo de los límites con los que se debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás. La letra G representa al gran arquitecto del universo, uno de los principios inamovibles de la masonería. El ojo que todo lo ve es una alegoría del poder oculto atribuido a la masonería, solo o incluido con la pirámide truncada, símbolo de los ya desaparecidos Illuminatis. Pero algo muy interesante, la G para muchos en este caso sería gran arquitecto del universo,
pero no es una realidad de esto. Yo les puedo decir que la G en sí consiste en una palabra que se determina como genosis o gnosis. La gnosis es conocimiento oculto, y este conocimiento oculto es lo que siempre se persigue dentro de esta organización de organizaciones secretas. Los pentagramas, o sea, una estrella de 5 picos, está asociada desde la antigüedad con el misterio y la magia. Es el símbolo más reconocido por los seguidores del paganismo. Ha sido utilizado mucho como un talismán de protección. En el pentagrama, el elemento superior significa el apoyo y el espíritu. Los siguientes, en sentido de las manecillas del reloj, significan el agua, fuego, la tierra y el aire respectivamente. Pero entonces, aquí hay algo muy interesante. Están haciendo a un lado el quinto elemento. Si se dan cuenta, ya no estamos en 4 elementos, sino estamos en el quinto elemento. Que para que los que no conocen, no tienen esa tendencia de investigar o de leer, el quinto elemento corresponde al elemento fotoplasmático que se representa en el universo y en la Tierra misma, siendo una energía que de una manera sorpresiva o instantánea nos sorprende con ciertos chispazos se puede decir, de luminosidad, que hace que tengamos una referencia o veamos algo más allá de lo que es la dimensión tradicional. Esto es un poquito más complicado porque les tendría que decir qué más hay en todo esto. Bien, el pentáculo, que es muy diferente al pentagrama. Un pentáculo es un pentagrama envuelto en un círculo. Bien, pero esto ya nos empieza a dar un misticismo de energías negativas. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a llegar por este día, cuando son las 8 de la noche en punto, hora central de la República Mexicana. Agradezco a todos los que me estuvieron escuchando al centro de la República Mexicana, Nuevo León, Monterrey, Estado de México, Estado de Hidalgo, Estado de Puebla, la Ciudad de México, la majestuosa capital de Tlaxcala, cuna de la nación y cuna del mestizaje, donde la historia se escribe desde aquí, desde el ombligo de la nación. Por eso es México, y es muy importante que ustedes lo conozcan. Agradeciendo también a los que me estuvieron acompañando al norte de la República Mexicana, Hermosillo, Sonora al sur, Cancún, Quintana Roo al este, Veracruz al oeste, Mazatlán, Sinaloa, Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues agradezco toda la atención y sobre todo a nuestro gran director Alex Gómez y a su familia, que han tenido a bien esta infraestructura para poder transmitir programas de contenido, no de amarillismo ni tampoco de generar crítica o morbosidad, sino de cultura. Bien, pues nos vemos hasta el lunes, si el Todopoderoso nos permite, y vamos a continuar con un poco más de símbolos y sus significados, símbolos religiosos y su significado. Agradezco, hasta el lunes. Soy Matema Rivera, hasta pronto.